Miércoles 9 de abril, saludos señoras y señores. Bienvenidos un día más a esta revista de prensa, este tiempo para la comunicación aquí en PTV, donde como cada jornada vamos a repasar juntos las primeras planas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario El Día, el Diario ABC y Diario Córdoba. Empezamos como siempre por el decano de la prensa cordobesa, por el Diario Córdoba, que trae un titular a su portada referente a la economía cordobesa. Titula: "La economía cordobesa será la que menos crezca de Andalucía", y dice que el estudio de Unicaja prevé una bajada del paro en la región, en Andalucía, de 28.000 personas durante el segundo semestre de este año. Y luego destaca un par de cifras, por ejemplo, que Córdoba va a crecer el 0,7% este año, 2014, mientras que Andalucía lo hará el 1,1%, y que la tasa de paro de Córdoba se quedará en el 37%, mientras que la andaluza estará en el 36,3%. Bueno, estas son cifras actuales, me parece, no son la previsión, sino las que da el último barómetro. El mercado laboral cordobés, dice el Diario Córdoba, sigue muy afectado por la crisis y es el que pierde más ocupados. En Andalucía se recuperará el consumo familiar. Y en este caso también incluye a Córdoba en esta recuperación. Como le digo, es un estudio, el estudio de primavera, el informe de primavera que presenta Analistas Económicos de Andalucía, que es un grupo perteneciente a Unicaja, y no varía la previsión en principio, y sigue situando a Córdoba como la provincia de las andaluzas que menos va a crecer durante este ejercicio 2014. Como veíamos, Andalucía va a crecer el 1,1%, mientras que en Córdoba lo hará solo el 0,7%, 4 décimas menos que la media andaluza. También destaca el grupo de Unicaja que el año pasado, 2013, la caída de la actividad económica de Córdoba fue la misma de la media andaluza, fue el 1,3%. Si el año pasado cayó un 1,3% y este actual, va a crecer el 0,7%, vean que hay una diferencia, hay 2 puntos entre lo que se perdió y lo que se crecerá de recuperación económica, que es lo que destacan todas las estadísticas. Que es cierto que frenar una caída y empezar a crecer es muy complicado, y en este caso parece que, como les digo, si se suma el 1,3 de bajada más el 0,7 de subida, pues en 24 meses habrá cambiado la tendencia, habrá un crecimiento del 2% con respecto a lo que hubo el año pasado. Luego, el resto de datos que aporta el informe de analistas, es referente a este último cuatrimestre de 2013, incluso al primer bimestre del 2014, con datos, bueno, en algunos casos más positivos, en otros más negativos. Por ejemplo, la pérdida del 6% de ocupados en el cuarto trimestre, de trabajadores ocupados en Córdoba, nos sitúa también en el peor dato de todos los de Andalucía, y eso nos coloca en el 37% del desempleo. La media, como les digo, de Andalucía está en el 36,3% y la española en el 26%. Tenemos 11 puntos más de paro en Córdoba que en la media andaluza. El turismo, que también parecía que era muy positivo, en Andalucía ha crecido. Por ejemplo, las pernoctaciones en Córdoba se perdió un 1,4% de noches. No son demasiadas, solamente el 1,4%, pero es verdad que el empeño es impulsar las pernoctaciones y no reducir pernoctaciones, porque parece evidente que eso no nos beneficia. Las pernoctaciones dependen mucho del origen del turista. Si el turista viene de muy lejos, pernocta más días, lógicamente, y si el turista viene de Sevilla o de Granada o de un sitio muy cercano, pues a lo sumo pernocta una noche, y eso hace que el número de pernoctaciones disminuya, como les digo, a medida que se modifica el perfil del visitante de Córdoba. En Andalucía creció la pernoctación un 4,4%, mientras que en Córdoba descendió un 1,4%. Ahí hay un desequilibrio importante entre la media andaluza y la media cordobesa. En cuanto al paro, la construcción siguió ajustando el número de desempleados, aunque es cierto que la tendencia se estabiliza, que ya no hay esas caídas tremendas. También es verdad que como hay cada vez menos parados, menos trabajadores en el sector de la construcción, es más difícil que los que quedan acaben en el paro. Por contra, mientras la construcción sigue estabilizada en un dato muy malo en cuanto al empleo, sí que se ha recuperado en algo la compraventa de viviendas, que aumentó un 2,7%, aunque las hipotecas siguieron cayendo y en la provincia de Córdoba cayó un 23%. Una gran caída en las hipotecas, a pesar de que poco a poco se recupera el ritmo en la construcción. Y por último, da más datos, pero para no agobiar con datos, decir que sí hay un dato positivo en Córdoba en cuanto a la matriculación de vehículos, que fue la que más creció en el año pasado, con un 13,7% de aumento en la matriculación, por lo tanto la adquisición de vehículos. Son datos, como les digo, buenos y malos, sobre todo en cuanto a lo positivo, que la tendencia es al alza, lo negativo, que la tendencia
tendencia mucho más lenta de lo que todos querríamos, porque evidentemente nadie se puede conformar con esas cifras que veíamos, ni de crecimiento de empleo, pero de crecimiento de la economía y mucho menos de las tasas de empleo, que repito, son del 37%. 37 de cada 100 trabajadores en Córdoba, la provincia de Córdoba, están parados, una cifra que es inaceptable, inasumible. El diario El Día y el ABC se marchan a Madrid, al Congreso, para el tema de portada. El diario El Día, por ejemplo, con foto para Mariano Rajoy, para presidente del Gobierno, titula: Rajoy abre a Mas la puerta de una reforma de la Constitución. El Congreso se opone, por gran mayoría, a que Cataluña pueda convocar la consulta. La comitiva catalana advierte que bajo ningún concepto darán marcha atrás, dice el diario El Día. Y el diario ABC, también una foto del Congreso, en este caso Rajoy en su escaño saludando a Marta Rovira, que es la representante de Esquerra Republicana de Cataluña, que acudió junto a otros dos compañeros del Parlamento catalán, o del Parlament catalán, acudieron al Congreso. Pues la foto vemos cómo le saluda al pasar junto a él, de camino a la tribuna, y titula: Lección de democracia de Rajoy a Mas. El presidente del Gobierno y Rubalcaba desmonta la consulta ilegal y el victimismo nacionalista. Y luego un titular del diario, un editorial, perdón, del diario ABC: Rajoy lidera la defensa del Estado y la Constitución. Y también antititula el diario ABC que el 86% del Congreso rechaza el referéndum separatista. Que yo repito lo que decía ayer, puntualizo: no rechazó el referéndum, rechazó la posibilidad de que el Congreso transfiera al Parlamento de Cataluña la competencia para celebrar referéndums. No se votó si referéndum sí, referéndum no, se votó si se transfieren o no las competencias para convocar referéndum, que las tiene el Parlamento español, que es el representante de la soberanía nacional, del pueblo español, si se transfería al Parlamento de Cataluña, que no tiene esa capacidad, no tiene esa soberanía, que reside exclusivamente en el Congreso y en el Senado, en las cámaras nacionales. También el diario Córdoba trae a su portada el tema del referéndum catalán y titula: Rajoy y Rubalcaba cierran la puerta a la consulta y apelan a la Constitución. Repito, cierra la puerta a que el Parlamento español transfiera competencias al Parlamento catalán. Bueno, pues como ya hemos visto en todos los periódicos, hubo una aplastante mayoría de diputados que votaron en contra de transferir esas competencias. Hubo 299 votos en contra, 47 a favor y una abstención. Muchos, de hecho, entre los que votaron en contra de transferir las competencias, hubo muchísimos catalanes que no son, evidentemente, de Convergencia y Unió, de los partidos que están a favor de la transferencia de esas competencias. Es decir, que no es que todos los catalanes se agruparan en torno a la defensa de esta posibilidad de celebrar un referéndum, sino que según a qué partido pertenecieran, pues votaron a favor o en contra. Esto de que cada partido vote en bloque, que es algo muy habitual, no solamente en España, sino en cualquier parlamento, hace que quizás estos titulares grandilocuentes de otros periódicos no tengan mucho sentido. Yo ayer oí parte del discurso de Rajoy, parte del discurso de Rubalcaba, parte del discurso de las tres personas, de Jordi Turull, de Convergencia y Unió, Marta Rovira, que veíamos en el diario ABC, de Esquerra Republicana, y de Joan Herrera, de Iniciativa Los Verdes de Cataluña. Digo que los debates serían mejores, o sea, los discursos serían mejores, serían peores, pero en ningún caso influyeron en el voto. El voto venía ya de fábrica, cada cual tenía la papeleta, tenía el botoncito, sabía qué botón había que darle, con lo cual daba igual qué dijera Rajoy, qué dijera Rubalcaba, qué dijeran los catalanes, qué dijera quien hablase, porque el voto estaba ya predefinido previamente a los discursos. En cualquier caso es cierto, como dice el diario El Día, que Rajoy abrió a Mas la puerta de una reforma. Bueno, más que eso, lo que le dijo Rajoy al presidente catalán es que quien no esté de acuerdo con la Constitución, que proponga un cambio, una reforma, aunque en ningún caso dijo que el PP vaya a votar a favor de la reforma que se puede presumir presentaría Convergencia y Unió o el Parlamento de Cataluña, con lo cual, si la mayoría, la aritmética parlamentaria, está a favor del PP en esta votación, también lo estará el día que algún grupo proponga una reforma de la Constitución, porque además la reforma de la Carta Magna tiene que ir amparada o avalada por muchísimos votos. No basta mayoría simple, hace falta mayoría cualificada, creo que son 3/5 de la Cámara, con lo cual hace falta muchos votos o un acuerdo, un gran acuerdo entre al menos PP y PSOE para tocar un artículo de la Constitución. Curiosamente se han puesto de acuerdo siempre cuando ha hecho falta cambiarla, por ejemplo, para ceder competencia al Parlamento Europeo, cuando se hizo en su día, para el Tratado de Schengen, por ejemplo, hubo que cambiar la Constitución, para algunas cosas, para permitir el paso de ciudadanos, para transferir competencia al Parlamento Europeo, pero cuando se ha tratado de otra cosa, pues no se ha puesto de acuerdo o no ha habido consenso para reformar la Constitución. Parece que en este caso, cuando algún día se plantee una reforma constitucional tendente a variar el marco
territorial, a introducir cualquier concepto más federal o de más autogobierno. Yo ya anticipo que será muy difícil que haya un consenso entre los grandes grupos, que son los únicos que permiten sumar la mayoría cualificada que obliga la reforma de la Constitución. Esa fue la salida que ofreció Rajoy, que no quiera la Constitución, que proponga el cambio, que me parece que una salida interesante, y también destacan otros periódicos que hubo una declaración de amor de Rajoy a Cataluña, que creo era sincera. Dijo Rubalcaba ayer en el Parlamento que España sin Cataluña será otra cosa, pero no será España. Y es cierto, yo creo que la relación entre España y Cataluña es una relación secular, no ya de los 300 años que dicen los independentistas catalanes, que hay de opresión, dicen ellos y tal, sino muy anterior. España y Cataluña, Cataluña y el resto de España han caminado juntos durante muchísimos siglos y nadie entiende una España sin Cataluña, igual que no se entiende una España sin Andalucía o sin Galicia o sin el País Vasco. Me parece que la unidad española está por encima de los planteamientos separatistas y además me parece que la tendencia que tienen los pueblos hoy en día no es a segregarse, sino es a integrarse. Si piensan en lo que está ocurriendo en Ucrania, las repúblicas que se salen de Ucrania no se salen para quedarse solas como islas en mitad de Europa, sino para integrarse en Rusia. Estaremos de acuerdo o en desacuerdo con esa anexión a Rusia, pero en ningún caso se plantean islas. Ayer utilizó Rajoy el ejemplo de Robinson Crusoe, decía que quedarse fuera de España, en el caso Cataluña, en el caso catalán, sería como Robinson Crusoe, que quedarse en una isla en mitad de la nada, porque la tendencia de los países, de los estados hoy, es agruparse en grandes estructuras que posibilite pues, un mayor crecimiento, un mayor progreso en las sociedades. Yo personalmente creo que los pequeños estados recuerdan más a la Europa feudal y recuerda más a otra época de autarquía y de fronteras que la tendencia actual que precisamente va hacia el contrario. Vemos como en Sudamérica los países se están intentando unir, abrir fronteras, en Europa igual, se añaden países a la Unión y me parece que hacia donde van los catalanes es hacia el sentido contrario, es hacia marcar fronteras, territorios y quizá con una postura incluso para rozar la xenofobia, porque en el fondo aparecen pues, culpabilizar a otras regiones, en concreto Andalucía o Extremadura, regiones con menor PIB, de los problemas que tiene Cataluña. Yo creo que es una época de solidaridad, de aprovechar la sinergia de cada territorio y no marcar fronteras. Pero esos son mis planteamientos y supongo que habrá otros muchos y algunos otros mucho más acertados que el mío. Bueno, en cuanto a la foto, hemos visto las dos fotos del ABC y del Día, porque coinciden con los titulares. En cuanto al diario Córdoba, es una foto mucho más cercana, una foto de Córdoba, una foto del del Instituto Maimónides de Biomedicina. Dice el titular: sello cordobés para el primer robot quirúrgico. Ahí tienen la imagen y dice el pie de foto: el robot quirúrgico con visión 3D con algunos de los ingenieros y cirujanos cordobeses que lo han desarrollado. Bueno, pues este aparatejo que están viendo en la foto es el primer robot quirúrgico, como dice el periódico, que habrá en España y tiene un protagonismo cordobés. ¿Por qué? Porque el proyecto, que se llama Broca, es un proyecto que lidera el Instituto, como le digo, Maimónides, de Investigación Biomédica, el INVIC. Bueno, mejor por el nombre entero, por así las son muy raras, que está aquí en Córdoba, del instituto y también de la UCO, que es la que coordina, entre los dos coordinan el proyecto. La Universidad de Córdoba contrató o adjudicó el desarrollo técnico a una empresa que se llama Tecnalia y luego trabajaron junto a ellos el grupo de robótica médica de la Universidad de Málaga y un grupo de ingenieros de la UCO, de la de Córdoba, y aparte un grupo de cirujanos del Hospital Reina Sofía, con lo cual presencia cordobesa para este robot. Este robot lo que va a permitir es una serie de innovaciones tecnológicas importantísimas, la cirugía laparoscópica, que harán que el cirujano que atiende una operación, una intervención quirúrgica, pues mejore en mucho por ejemplo, en su capacidad sensorial. Los mandos tienen otro tipo de sensibilidad que permitirán casi que el cirujano entienda que es una operación de cirugía abierta, que es mucho más intuitiva que la cirugía a través de máquinas, ¿no? Y también que se hará a partir de unas gafas, bueno, de este tipo de gafas informáticas, que no son como hasta ahora una consola, una pantalla de ordenador, que también dificultan, como comprenderán, la intervención quirúrgica. Es una grandísima novedad tecnológica y es Córdoba quien está, junto a otros proyectos, otros profesionales andaluces, quien está al frente de este aparato. El robot tiene 3 brazos robóticos
una estructura metálica muy poco voluminosa o muy pequeña, inalámbrica, muy fácil de mover, con interfaces muy intuitivas que permiten que sea un aprendizaje muy rápido. No hace falta hacer cursos de muchísimos años para manejar este aparato, sino que se hará pues, casi como un joystick de una videoconsola, algo muy interesante. Y sobre todo que se va a recrear la instrumentación de la laparoscopia, es decir, que va a ser muy similar a lo que hace actualmente el cirujano cuando interviene a través de esa técnica quirúrgica de la laparoscopia. Emulará, como le decía, sensaciones táctiles, también es algo muy interesante, y también aumentará la percepción sensorial del especialista mientras que opera, mientras que interviene el paciente. Es un gran avance tecnológico y está ahí nuestro Instituto Maimónides y el Hospital Reina Sofía al frente de esta investigación, algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos, como es habitual, de nuestros profesionales de la sanidad pública. Seguimos con los sumarios. El diario Córdoba trae muy pocas cosas locales, me quedo con esta. El consistorio se integrará en la mesa provincial por el aeropuerto. Ayer hubo pleno municipal y fuera de lo habitual, de lo tristemente habitual, hubo muchas mociones que salieron por unanimidad. Los 4 grupos votaron a favor en varias mociones. Esta de la que habla el diario Córdoba en su portada, habla de la mesa del aeropuerto. Saben que se constituyó la mesa del aeropuerto y que el Ayuntamiento de Córdoba decidió no estar. Dice que hay otra comisión y que en esa no participaba. Ayer Izquierda Unida presentó una moción para que el Ayuntamiento de Córdoba se integrara en esa mesa por el aeropuerto de Córdoba. Parecía que era una obviedad que debía estar allí. Y esa moción, que era de Izquierda Unida, al final se consensuó y salió por unanimidad de los cuatro grupos, con lo cual habrá representantes del Ayuntamiento de Córdoba en la mesa por el aeropuerto, en que se unirán a los que ya están de la Junta de Andalucía, de AENA, que lo hace a través del director del aeropuerto. También están agentes económicos, están agentes sindicales o sindicatos y los grupos municipales. Bueno, pues esa mesa ya tendrá presencia institucional del ayuntamiento y creo yo que lo mucho o lo poco que avance esa mesa ya tendrá la defensa de los intereses municipales, que creo que son importantes en el aeropuerto de Córdoba, que esté la mesa, que esté el ayuntamiento representado en esa mesa. Se va a crear una especie de comisión o un responsable que se encargará de trasladar las inquietudes municipales a esa mesa, que también me parece que es un gran avance. También ayer por unanimidad se aprobaron varias mociones que, repito, no es normal y creo que hay que agradecerle ese esfuerzo de consenso a nuestros políticos. Por ejemplo, los 4 grupos reclamaron pedirle a la Consejería de Fomento y Vivienda que se active el programa La Ciudad Amable, en la que participan muchos ayuntamientos, entre ellos el de Córdoba. Por falta de presupuesto probablemente, o por lo que sea, ese programa no se ha puesto en marcha y desde el ayuntamiento se reclama pues la activación de este programa Ciudad Amable, que yo reconozco, no sé exactamente en qué consiste. También se planteó desde los 4 grupos al Gobierno central, también al autonómico, que se active la regulación contra la pobreza infantil, porque es un problema muy serio y además Córdoba se ve muy mal parado cuando hablamos de estadísticas de este tipo. Se reclamó, por lo tanto, a los 2 gobiernos, al autonómico, repito, y al central, que se activen este programa. Y por último, también se pidió, entre los 4 grupos, de nuevo, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que se contemple la reducción del IVA, del gravamen reducido para las peluquerías. Saben que llevan algunos meses reclamando pues que se le mantenga en el anterior tipo de gravamen y no se le modifique. Ahora la reforma fiscal que ha anunciado el Gobierno pues prevé que se pueda revertir el tipo de gravamen que pagan las peluquerías, que según dicen ellos le obligan a subir mucho las tarifas y eso está haciendo que cada vez acudamos, yo entre ellos menos, a las peluquerías. Bueno, pues eso es lo que dice el pleno de ayer, un pleno, como le digo, con mucho más consenso del habitual. Yo creo que es algo que también hay que agradecer a nuestros políticos. El resto de información del diario Córdoba ya se aleja de nuestro entorno. Por ejemplo, dice que el exconsejero Viera otorgó 32 millones de euros a la empresa que contrató a su hija. La Guardia Civil implica a 2 exconsejeros de la Junta y al diputado Caballos en la trama que concedió ayudas a la Sierra Norte de Sevilla. Bueno, la Guardia Civil ha presentado un informe bastante contundente en el cual asegura que buena parte de las ayudas que otorgó la Junta de Andalucía durante el periodo investigado, de los 85 millones de euros que dio la Junta durante el periodo 2001-2010, de esos 81 millones, repito, 85 millones, 55 fueron para la Sierra Norte de Sevilla. Y de ese dinero, de esos 55 millones, el 60%, 34 millones, lo fueron para unas empresas de un tándem que forman José Enrique Rosendo y José María Sayago. Los 2 fueron concejales del PSOE en el Pedroso de Sevilla. Es decir, que la Guardia Civil intuye
o denuncia afinidad política en la concesión de subvenciones. Pero es que además de que hubiese afinidad política porque las empresas pertenecieran a dos exconcejales del PSOE en este municipio, en el Pedroso, Sonia Viera, que es hija, como ven por el apellido, que fuera consejero de empleo, José Antonio Viera, pues Sonia Viera trabajó durante un periodo de tiempo corto, la verdad que no muy largo, en varias empresas y durante ese periodo de tiempo percibió importantes cantidades de dinero. Por ejemplo, trabajó para Marco de Estudios, que es una empresa de esta zona, y recibió 48.000 euros en un año, un sueldo interesante. También trabajó en una otra empresa, por ejemplo, en ProDetour, que es una empresa que antes se llamaba Sevilla Siglo XXI y que recibió 90.000 euros del IFA, mientras que su padre, Viera, era consejero. También hemos hablado por ahí de Caballos, de José Caballos, y su hijo Jesús Caballos también trabajó en la empresa Marco de Estudio, que es la que veíamos donde trabajó Sonia Viera, y cobró ahí 12.000 euros por un periodo muy pequeñito y 34.000 euros por otra empresa más, Producciones Barataria, que también recibió una ayuda pública de 210.000 euros. La Guardia Civil entiende, yo creo que todo el mundo lo entiende, que hay una relación entre que sus padres de ellos fueran responsables políticos, institucionales, el caso de Viera o el caso de Caballos, o el caso del otro exconsejero que también ha salido en los papeles, Antonio Fernández, y que las empresas recibieran una ayuda importante. Dice la Guardia Civil que es impensable que Viera no conociera que su hija trabajaba en esa empresa, porque de hecho estuvo incluso con una inauguración de la empresa y él luego viene a decir que no, que las subvenciones son al margen de que hubiese alguna vinculación familiar o política. Bueno, cada cual que haga un acto de fe y que se crea o no se crea lo que dicen los políticos en su propia defensa. Más cosas. Dice el diario Córdoba que el FMI, el Fondo Monetario, alerta a España del alto riesgo de deflación que presenta. Bueno, el FMI mejora las previsiones, en principio, algo que es interesante, ha vuelto a crecer, ha vuelto a aumentar el crecimiento previsto para España en este año y en el año próximo, 0,9 para el año 2014, 1,1 para el 2015, 1 o 1,1, porque según donde lo leas sale un 1 o un 1,1. Bueno, yo siempre digo lo mismo, las previsiones se corrigen muy pronto. O sea, hoy esta previsión del 0,9 que ha dado el FMI, probablemente en mayo vuelvan a cambiarla, o para colocar un 1 o un 0,8, con lo cual nunca se equivocan. Yo creo que esto de los grandes gurús económicos hagan pronósticos con tanta facilidad y que las cambien cada mes, pues da muy poca seriedad, porque además, siempre lo digo, el que el FMI hable de un 0,9 de crecimiento influye mucho más de lo que parece, aparte del titular del periódico, que está ahí, de que el FMI proponga o prevea un crecimiento, hace que algunas actividades económicas funcionen o no. Es decir, si yo fuera un inversor, un gran inversor, tuviera una cantidad de dinero importante, que el FMI me conceda un crecimiento u otro, me llevará a que yo el dinero lo coloque en España o en Italia o en Portugal o en Grecia, dependiendo del crecimiento que me augure el FMI. Y luego se equivocan muchísimo, porque si no se equivocara no corregirían continuamente las previsiones que hacen. En este caso la corrección es al alza, 0,9, pero supongan que fuera al contrario. Perdón. El FMI plantee una hipótesis, crecimiento del 3% en Irlanda, todo el mundo lleva a Irlanda su dinero y el día siguiente la cambia, o al mes siguiente, y dice que no, que será un 1%. Bueno, pues hay una inversión que probablemente incida en la evolución propia del país. Lo que dice el diario Córdoba en cuanto a la deflación ya se ha visto, y es que hay un riesgo importante de deflación. Deflación, como siempre les aclaro o les recuerdo, es cuando el nivel de precios, el nivel de la vida, el IPC, en lugar de subir, que es lo habitual, que si de año a año suba un 1,5%, un 2%, incluso un 5% cuando la situación era complicada, pues ahora lo que ocurre es que está bajando el nivel de precios. Es decir, lo que costaba este año 1,10, el año que viene valdrá 1 euro. Eso que en principio nos parece a todos que está muy bien, porque si mi sueldo se mantiene, al menos se mantiene, y el nivel de la gasolina baja, el precio de la gasolina baja, pues yo tengo más sueldo. En definitiva, en vez de subirme a mí, bajan lo que me gasto. Entonces eso sería en principio una ventaja. Pero también tiene algún tipo de daño colateral. Básicamente que cuando el ciudadano percibe que los precios bajan, retrasa sus compras. Si yo hoy tengo intención de comprarme un coche, pero estoy viendo que los precios bajan, pues me lo compro el mes que viene o al otro, o cuando llegue al suelo. Con los pisos pasa igual. Buena parte de la caída de la actividad de la construcción se debe a que la percepción que tenemos todos es que los pisos van a seguir bajando, con lo cual no compramos pisos hoy porque probablemente el año que viene valdrán más baratos que hoy, y si no hace falta no los compramos. Y eso es el riesgo de la deflación, que sea una bola de nieve que al bajar mucho los precios provoquen que bajen aún más los precios y la actividad económica se estanque. Esa es la advertencia que hace el FMI, y bueno, ahora los políticos tendrán que buscar remedio para evitar que esa deflación, que en principio, repito, no parece mala,
no se convierta en un daño para la economía de cada país. Termina el diario Córdoba hablando de Marta del Castillo, porque como ya conocen todos, los restos óseos hallados en la escombrera que hay entre Sevilla y Camas no son de ella. Lamentablemente ha sido un nuevo palo para la familia, un nuevo jarro de agua fría. Creo que quizá en este caso se ha precipitado en algo la policía al avanzar que había aparecido restos y que podían ser de ella, porque eso es una nueva desilusión. Ayer fue la Policía Nacional, trajo huesos de esa escombrera, pero cuando los técnicos lo han analizado se han dado cuenta de que no, que son huesos con una antigüedad que son incompatibles con la edad que tenía Marta, 19 años que tenía en el momento de su desaparición, con lo cual no son de ella. Ahora hay que ver de quién son, porque yo no sé si este carcaño, supongo que no será cosa de él, pero ahora hay que ver quién está enterrado allí. Y además parece incluso, hay quien asegura que son de varias personas distintas, como si alguien hubiese enterrado huesos allí de algún otro sitio, una fosa común o lo que fuera. La cosa que de que no son, seguro, es de Marta del Castillo, con lo cual un nuevo jarro de agua fría para esta familia que lleva mucho tiempo sufriendo, intentando hallar en los restos de esta muchacha. Termina el diario Córdoba hablando de fútbol. Como saben, ayer el Madrid perdió, pero ganó porque superó la eliminatoria frente al Dortmund. Foto para Casillas, el Madrid, dice el diario Córdoba, en semifinales de Champions tras sufrir en Dortmund. El diario El Día también trae su portada de este tema. El Madrid pasa en Dortmund con agonía y el Chelsea de Mourinho da la sorpresa. Bueno, yo creo que tampoco tanta sorpresa, porque era posible que el Chelsea ganase en casa 2-0, tampoco el Paris Saint-Germain parece que sea un gran equipo, y en Madrid pues sí que fue una sorpresa que sufriera tanto como sufrió, aunque es cierto que en ningún momento pareció que la eliminatoria peligraba. Un momentillo de agobio ahí, un tiro al palo y tal, pero al final pasó en adelante. Así que ya tenemos dos equipos seguros españoles en la Champions, en la semifinal hay un equipo británico, el Chelsea, dos españoles, el Madrid y el Barça o el Atleti, y falta por ver si el Bayern cumple con su favoritismo y se hace también con la cuarta plaza que resta para esas semifinales, que serán apasionantes, sean quienes sean los cruces que se den. Acabamos con el diario Córdoba, volvemos a la ABC muy rápidamente, que se me acaba el tiempo. Hay un tema solo en la portada más. Bueno, hay un tema de Punset, porque estuvo en Córdoba ayer Eduardo Punset, una conferencia dentro del ciclo Córdoba Anfitriona del diario ABC, y el diario ABC recoge, lógicamente, pues este evento en su portada. Punset, comillas, la vida es una equivocación que merece la pena estudiar. Bueno, una frase muy filosófica, muy metafísica de Punset, que ahí queda, y ahora cada cual que se ponga a analizarla, y que si tiene interés, que consulte la información que viene en páginas interiores de este periódico. Y en cuanto a lo local, dice el diario Córdoba que Stop Desahucios, que es una plataforma como conocen, Stop Desahucios anuncia en una asamblea la toma de la Junta y la subdelegación. Más que anunciar, que se aprobó en una asamblea que el día 14, el lunes santo por cierto, van a expresar su rechazo al desalojo de la Corral Utopía en Sevilla. Y lo van a hacer pues acudiendo a la Junta y a la subdelegación y al banco propietario de los pisos donde estaban alojadas estas personas, los de la Corral Utopía en Sevilla. Así que habrá un acto más de protesta de la plataforma Stop Desahucios. Eso de la toma de la Junta, hombre, será una toma simbólica. Supongo yo que irán y se colocarán en la puerta y harán algún acto reivindicativo. No creo que vayan a tomarlo como cuando se intentó y se tomó el Alcázar. Dejamos ahí el diario ABC también. Acabamos con el diario El Día, muy rápidamente también, porque quedan un par de temas muy interesantes. Por ejemplo, el juez, dice el diario El Día, el juez da un mes de plazo para que se desaloje el Rey Heredia. Se refiere, lógicamente, al colegio convertido en centro social Rey Heredia. La acampada Dignidad prepara un recurso contra la decisión judicial. Ayer hubo asamblea en el centro social, o colegio si quieren, Rey Heredia, para ver qué ocurría. Curiosamente o sorpresivamente, al menos para mí, decidieron acatar la sentencia, acatar la decisión del juez. Parecía como que iba a haber una respuesta mucho más contundente. Dijeron que si el juez les ordena salir, saldrán. Bueno, pero que mientras tanto van a intentar agotar la vía judicial, presentarán un recurso contra la decisión judicial e incluso plantear alguna impugnación cuando llegue el momento del lanzamiento, si es que al final se produce. El juez dice que reconoce fines loables, fines sociales loables en la acampada, pero dice que la actividad, que el hecho en sí de la usurpación, porque no habla de ocupación, aquello estaba abierto, dice, con lo cual lo que hay es usurpación, no puede consentirse, por lo tanto da un mes de plazo para que la acampada Dignidad pues desaloje el Rey Heredia. Repito, el juez habla en su decisión de los fines sociales, incluso de que abre una puerta ahí, que haya un entendimiento, pero lo que viene a decir
decir es que el propietario del edificio reclama su titularidad y el juez no tiene más remedio que concedérsela, con lo cual propone que, mientras que se resuelve o no, cautelarmente la campana de dignidad abandone el centro social o el colegio, cada cual le llama como quiere, Rey Heredia, donde se atienden a diario en torno a 400 personas según la campana de dignidad, entre el comedor social, saben que dan clases de apoyo a niños, saben que también prestan unos servicios de guardería, en fin, todo lo que hacen, prestan servicios, dicen los organizadores, a 400 personas. Ayer el portavoz del colectivo, Rafael Juan, dijo que acatarán la medida cautelar si llegase el momento, pero que agotarán todas las vías que estén en sus manos y que ya están estudiando los servicios jurídicos de personas que tampoco son abogados de pago, quiero decir, son personas que participan de esta inquietud, de esta misma ideología, los que están apoyando y están preparando el recurso correspondiente para retrasar el desalojo si fuera necesario y para evitar una solución consensuada. Es una patata caliente, se mire por donde se mire, porque el Ayuntamiento, creo yo, que ni puede echar este grupo de ahí y echar un candado, porque no tendría sentido desalojar a alguien que está haciendo algo y aquello mantenerlo cerrado, porque no tendría explicación lógica, pero tampoco puede aceptar el Ayuntamiento como institución que quien quiera llegue de una pata a la puerta y se meta, porque eso invitaría a otros colectivos a que hicieran lo propio. ¿Cómo se arregla esto? Pues probablemente se intentará que haya algún tipo de adjudicación del espacio para colectivos, supongo yo, porque, como les digo, es muy complicado explicar por parte del Ayuntamiento que ahora saco que están dentro sin molestar, realmente lo que han hecho ha sido limpiar el edificio que estaba casi en ruina y darle un uso social loable, como dice Rodríguez Laín, el juez, y echar un candado. Es bastante difícil de explicar, pero también, repito, es muy complicado para el Ayuntamiento aceptar que quien quiera llegue a un local vacío, municipal en este caso, le dé la pata a la puerta y se mete y lo ocupe. Es muy difícil de conciliar los dos problemas que tiene lo alto de la mesa del Ayuntamiento. Hemos visto el tema del IMIBIC, del robot quirúrgico, que hemos estado viendo antes con la información del Córdoba. Dice el diario El Día que la hostelería pide rapidez y consenso en el centro de visitantes. Bueno, la hostelería teme que entremos ahora en otro debate eterno de la ciudad sobre si el pliego del centro de recepción de visitantes de la Puerta del Triunfo, Puerta del Puente, es correcto, si no es correcto, si se impugna, si no se impugna, y entre el uno y el otro la casa sin barrer. Lo que pide es que se consensúe lo que sea y que como sea se abra ese centro, porque ahora llega una temporada muy buena para Córdoba, Semana Santa, mayo, verano, aunque este centro no va a estar abierto nunca antes de verano, probablemente, pero por lo menos que no se pierda otra temporada, porque si entramos en pleito y en litigio, pues ya las previsiones es que esto se eternice como suele ser habitual en estos casos. Así que pide la rapidez la máxima posible y el consenso institucional para que este centro de visitantes por fin abra su puerta, que lleva abierto bastante tiempo. Y termina el diario El Día, hemos visto la parte superior, foto para los jugadores del Madrid abrazándose al acabar el partido, porque por el gol no fue, seguro. Y un tema cultural, Ainhoa Arteta, dice, se suma al programa de mayo con una gala lírica en el Alcázar. Bueno, pues una gran noticia para los amantes de la lírica y para los amantes de la cultura en general. Y dice el diario El Día, información de Alfredo Asensi, que esta mujer, esta soprano, la soprano vasca y la Orquesta de Córdoba interpretarán una selección de canciones, arias y preludios. Y también señala que 4 patios acogerán conciertos de cámara de integrantes de la formación de la Orquesta de Córdoba. Así que un nuevo aliciente para la primavera cordobesa. En este caso es más que primavera, el mayo cordobés, con la interpretación, con la actuación de Ainhoa Arteta y de la Orquesta de Córdoba. Bueno, una gran noticia que iremos profundizando en próximas ediciones de este programa, si es que así lo destacan y lo recogen los periódicos. Les dejo aquí este asunto, les invito a que continúen como cada día atentos a la programación de PTV y que mañana, que será jueves, sigan con nosotros repasando la prensa de Córdoba. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.